Hola amigos y bienvenidos al canal y bienvenidos al Huerto Tour de marzo. Creo que es el primer Huerto Tour del año. El último Huerto Tour que hicimos creo que fue en noviembre y la verdad es que hacer Huerto Tours en otoño e invierno me cuesta porque no sé, veo que el huerto no cambia mucho, entonces no sé muy bien qué enseñar y bueno, lo que he ido haciendo es ir enseñando el huerto en otros vídeos. Pero bueno, este es el primer Huerto Tour que vamos a hacer y vamos a intentar hacer un Huerto Tour cada mes durante los próximos meses de primavera y verano. Pero bueno, no ha llovido mucho este invierno y están las cosas un poco secas, pero la verdad es que he estado regando bastante estas últimas semanas para compensar. Pero bueno, empecemos por aquí. Aquí está la salvia, que en estas últimas semanas ha crecido un montón. Hemos estado usando estos últimos días para hacer pan y también hemos hecho pasta rellena, que hemos puesto requesón, queso gorgonzola y salvia dentro y estaba exquisito. Pero bueno, está muy bonita, ya está empezando a florecer, que las flores de salvia me encantan. La lavanda esta, la verdad es que no sé qué variedad es esta lavanda ni esta, pero como veis tienen, bueno, hay una diferencia bastante grande. Esta ha estado en flor todo el invierno y esta no ha florecido y a ver si florece ahora en primavera, pero siempre tiene las puntas como un poco amarillas. En cualquier caso, esta me gusta más. Tengo ganas de preparar una zona ahí al lado del invernadero para reproducir todas estas plantas. Quiero reproducir mucho romero, la salvia, esta lavanda, pero bueno, ya llegará algún día. Este bancal hasta el final está lleno de ajo. Este ajo lo plantamos en octubre fue, y la verdad es que está bastante bonito. Hemos quitado hierbas varias veces este otoño e invierno y creo que este año vamos a tener una cosecha bastante decente de ajo. El año pasado por alguna razón no tuvimos mucho ajo, pero este año he plantado bastante más y está mucho más bonito. Y en este bancal, cuando cosechemos este ajo, ya como en junio así, a mediados de junio creo que cosecharemos el ajo, creo que plantaré aquí maíz dulce. Siempre plantamos mucho maíz dulce, siempre hablo del maíz dulce, nos encanta. Hoy vamos a plantar la primera tanda de maíz dulce y vamos a sembrar la segunda. Estamos muy emocionadas. Bien, en este bancal de aquí nos visteis plantar patatas hace unas semanas y estas patatas son las patatas que cosechamos la primavera pasada y ya estaban muy brotadas. La verdad es que están saliendo muy bien en comparación con las patatas que compré como patatas de siembra y las planté creo que el día siguiente y todavía no han empezado a salir, con lo cual casi tendría que haber plantado todo con las patatas viejas, las patatas de la primavera pasada, pero bueno, ahora ya lo sé, el año que viene haremos eso. Luego, en este bancal nos visteis sembrar un montón de lechuga, rúcula y cilantro. Veréis, aquí hay un poco de plantas de rúcula y aquí hay dos plantas de cilantro y ya está. Lo demás, todo esto son caléndulas. Aquí están saliendo cosmos naranjas del año pasado, aquí están saliendo por aquí un montón de cimias. Uy, ahora estoy viendo, hay algunas lechugas. Aquí hay una lechuga. Bueno, el caso es que todo lo que sembramos de siembra directa el otro día, fatal. No ha salido casi nada. La espinaca vi días después semillas todas como comidas, vacías. No ha salido ninguna, los rabanitos no ha salido ninguno, las lechugas que sembramos tampoco ha salido ninguna y no sé por qué, porque no era un paquete de semillas, usamos muchos paquetes de semillas, o sea, muy raro. Pero bueno, aquí tenemos flores. Aquí en este bancal es donde planté espárragos hace 3 años ya creo, o este sería el tercer año de los espárragos y la verdad es que fatal. Nunca han estado muy bonitos. Como veis, algunos ya han salido y han empezado a florecer, pero ya está, no están haciendo más, no han salido todos. No sé si es que aún tienen tiempo para salir y van a salir, o simplemente se me han dado fatal y tendré que intentarlo otra vez en otro bancal. Pero bueno, les estoy dando otra oportunidad este año a ver qué pasa. En estos dos bancales es donde tenemos las habas. Como os dije el otro día, en estos dos bancales voy a volver a plantar calabazas este año. Va a ser el tercer año que planto calabazas en el mismo sitio y sé que no es ideal. Lo hago principalmente porque no tengo otro sitio donde plantarlas. Las calabazas me gusta plantarlas en un bancal donde tienen espacio para expandirse, porque las calabazas necesitan mucho espacio
y los demás bancales los tengo muy pegaditos unos a otros y no quiero que las calabazas me invadan los cultivos que voy a poner en los otros bancales. Entonces es un poco por obligación. Esta primavera no tenemos tiempo para preparar otros bancales porque estamos con el curso de cría de aves de corral, que estamos tardando muchísimo más de lo que nos esperábamos en un principio, principalmente porque bueno, lo estamos haciendo mucho más completo de lo que esperábamos en un principio. Entonces, si estás interesado en apuntarte al curso de cría de aves de corral, tienes el enlace a nuestra página web en la descripción de este vídeo y apúntate a nuestra lista de correos y te enterarás cuando salga. Pero esperamos tenerlo para el mes que viene, por lo menos en parte. Bien, sigamos. Bueno, por aquí. Aquí está el cardo. Todos los años hablo del cardo. Esto es Thinara cardunculus. Es una planta muy parecida a la alcachofa, que es Thinara escolimus, pero la flor del cardo no está tan rica como la alcachofa. Se suelen comer las pencas. Pero yo la tengo aquí porque todos los años se me llena de pulgón, que este año todavía no tiene pulgón, y todos esos pulgones atraen enemigos naturales del pulgón, como depredadores y parásitos del pulgón, y eso está muy bien que se establezcan aquí en el huerto y siempre se establecen aquí en el cardo. Luego ya están aquí esos depredadores y parásitos del pulgón y atacan al pulgón si el pulgón decide atacar otros cultivos en el huerto. Entonces siempre lo dejo aquí. La verdad es que está enorme este año y vamos a pasar por aquí como podamos. Aquí están las alcachofas. ¡Mira, Anika! ¡Es que están saliendo alcachofillas! ¡Qué ilusión! Y la verdad es que aquí estoy viendo un poco como si hubiera habido pulgón, pero ya no hay tanta actividad de pulgón. Por aquí se ve un poco. Parece que la alcachofa está atrayendo más el pulgón que el cardo este año, pero bueno, con suerte se estabilizan aquí los enemigos naturales. Pero tenemos bastante ilusión de comer alcachofas. Serán las primeras alcachofas que producimos. ¿Qué pasa? ¿Estabilizan o establecen? Establecen. Bueno, da igual. Sigamos, por aquí este pasillo no lo hemos limpiado de hierbas, pero no os preocupéis que llegará. Este bancal también lo tenemos que limpiar porque en este bancal que tenemos alcachofas en este lado y luego por aquí no hay mucho más que flores y hierbas, y más para allá ahora os enseño que tenemos remolachas y demás. Pero bueno, vamos a empezar a limpiar este bancal porque aquí es donde van a ir los tomates, que no los voy a trasplantar hasta dentro de un mes o así, o sea que tenemos tiempo, pero bueno, que pronto quitaremos aquí las hierbas. Aquí tenemos las remolachas que sembré creo que también en octubre, que la verdad es que las remolachas nunca acaban de salirme del todo bien, porque sembrarlas en otoño es mejor que sembrarlas en primavera, porque en primavera hace calor demasiado rápido y se espigan o no engordan mal, aquí por lo menos, y la experiencia que yo tengo. Plantando en octubre es mejor, o sea en otoño, pero como que no me engordan lo suficiente y luego al llegar marzo o abril empiezan a florecer. Pero bueno, yo creo que también tiene que ver con que yo en otoño e invierno riego poco, porque, a ver, aquí aunque tengamos un sistema semiautomático, regar es mucho trabajo. Entonces, si hay un momento en el que yo me puedo tomar un descanso de regar, es en otoño y en invierno, y con suerte llueve, pero mira, este año no ha llovido y he regado poco y eso obviamente a las remolachas no les gusta. Pero bueno, ahí están y alguna remolacha comeremos en los próximos meses. Aquí sembré rábano forrajero, que comimos unos cuantos y fermentamos otros pocos. No nos gustó mucho y la verdad es que no nos hemos comido más, y todo esto que está florecido son los rábanos forrajeros que se los he estado dando a los conejos, y como veis tiene una raíz que aquí se ha roto, pero es una raíz bastante larga, bastante ancha, y esto lo que va a hacer es, o lo que ha hecho es mejorar el suelo, crear un suelo más esponjoso, que los tomates ahora cuando los plantaremos aquí lo agradecerán. Y todos estos rábanos forrajeros lo agradecen los caballos y los conejos. Y aquí al final, entre los rábanos, me salieron un montón de acelgas, porque aquí las acelgas me salen de manera espontánea y me salen como la mala hierba, pero yo las dejo salir porque no es una hierba que me molesta, es una verdura que podemos consumir, y por otro lado es una planta que crea mucha sombra, entonces hace que otras hierbas que quizá no me interese tanto tener en el huerto no salgan. Entonces
La acelga me encanta y siempre tenemos un montón. Aquí está. Y en el pasillo también. Vamos por aquí al pasillo de los arcos. ¿Estás bien? Sí. En este pasillo, bueno, tenemos aquí unos cales que algunos ya han florecido, estos están floreciendo ya también. Pero bueno, estas hojas les he estado dando 2 o 3 hojas a los conejos todos los días y comemos de vez en cuando, que bueno, pronto los quitaremos. Bien, en los arcos es donde voy a plantar pepino, alficós, que el alficós es un tipo de melón que se consume como un pepino, se consume en verde y aquí se nos da mejor que los pepinos. Pero bueno, voy a plantar en los arcos pepinos, alficós, algunos melones y algunas calabazas, porque he decidido que las calabazas más pequeñas las voy a plantar aquí en los arcos y los melones que me parezca los plantaré donde os he dicho que voy a plantar las calabazas, porque los melones en los arcos no me acaba de salir bien y creo que en el suelo quizá se me den mejor. Pero bueno, aquí hemos plantado de momento lechugas, sembramos lechugas que no han salido, pero el otro día fui al vivero y compramos lechuguitas que ahí están, que en los próximos meses podremos comer. Y como veis, hemos plantado las lechugas en ese lado del arco, esta ha sido idea de Annika, y en este lado podremos plantar los pepinos y en las primeras semanas no competirán demasiado mientras comemos las lechugas y los pepinos no están muy grandes. O sea que muy bien. Aquí tenemos unos pocos brócolis, que también ahí está el resto de brócolis que ya han florecido todos. Este año hemos comido un montón de brócolis y ya no estoy cosechando más. Ya estamos dejando que vayan a flor y hemos estado quitando algunas hojas para los caballos. Pero bueno, entre los arcos lo que hicimos fue sembrar guisantes, que aquí están. Hay que quitar un poco de hierbas. Pero aquí están los guisantes, que mi intención con estos guisantes es cuando crezcan un poco más altos ya empezar a poner cuerdas entre los arcos y empezar a entrelazar los guisantes con las cuerdas en los arcos y así hacerles un poco un soporte, ¿no? Que necesitan soporte porque estos son guisantes que crecen hasta 50-60 centímetros, necesitan apoyo, soporte, tutores. Que os diré que los guisantes que sembré en septiembre me salieron muy bien y estuvimos comiendo guisantes hasta, no sé, enero. Cuando empezó a helar, ya a finales de enero, que este año ha llegado el frío más tarde, ya se murieron los guisantes, pero estuvimos comiendo bastantes guisantes, o sea que volveré a sembrar guisantes en septiembre. Y sembrando en febrero nos suelen salir bien. Ahora es cuestión de que tengan un sitio donde desarrollarse y dejarles que produzcan. Pero bueno, en este arco también tenemos lechugas por ahí detrás que plantamos el otro día y aquí delante voy a plantar ya unos cuantos pepinos que tengo en el invernadero que sembré hace unas semanas y quiero trasplantarlos lo antes posible porque aquí los pepinos se dan mejor a principio de la temporada porque en pleno verano hace como demasiado calor y demasiado seco para los pepinos, se da mejor el alficós, pero a principio de temporada el pepino se da muy bien y a final de temporada también. Y este año tengo intención de hacer pepinillos fermentados, a ver si nos sale. Y bueno, este lado de los arcos y este bancal está lleno de acelgas que vamos a ir quitando en las próximas semanas porque en este bancal por ahí detrás quiero plantar los calabacines que sembré el otro día en el invernadero y el pavo está más alterado estos días. Yo creo que ha llegado la primavera y tiene las hormonas revolucionadas, no deja de gritar. Pero bueno, aquí tenemos las acelgas. La verdad es que las acelgas también hacen como el rábano forrajero, tienen unas raíces muy grandes y yo cuando quito las acelgas no las quito de raíz, lo que suelo hacer es cortarlas y todo ese sistema radicular lo que hace es, bueno, dejar galerías de materia orgánica en el suelo, que es muy bueno para el suelo y los calabacines que planta aquí lo van a agradecer. Aquí tenemos más guisantes, que os diré que los guisantes no han germinado todos porque hemos tenido muchos pájaros rascando aquí en el huerto, entonces han molestado muchas semillas, todas las judías que sembré el otro día tampoco me han salido muy bien y puede que todas las otras semillas que sembramos el otro día que no han salido también sean los pájaros, pero bueno, nada. También tenemos aquí pimientos
que siempre les dejo un poco porque si no hiela mucho, que este invierno sí que ha helado, pueden sobrevivir al invierno y volver a salir en primavera. Este puede que salga y este también, pero mirad, este y este con las heladas que ha habido se han muerto. Pero bueno, he sembrado más pimientos y no pasa nada. Pero tanto los pimientos como las berenjenas siempre dejo la planta bastante podada todo el invierno porque eso, a veces si no hiela mucho rebrota en primavera y produce antes, lo cual está guay. ¿Qué? Guay. ¿Perdona? Lo cual está muy bien. ¿En este arco qué? En este arco quedan algunos guisantes que no se murieron con el frío y nos los vamos a comer Anika y yo. Míralos. Mirad, Anika y yo tenemos, es que nos encantan los guisantes así crudos. Es una cosa muy popular en Dinamarca. Comprando guisantes crudos aquí, muy pocas veces están tan ricos como los que cultivas en la huerta. Bueno, el año que viene sembraremos más guisantes en septiembre, a ver si podemos consumir guisantes Más tiempo. hasta las heladas y sembrar justo antes de las heladas para tenerlos cuanto antes otra vez en primavera. En este arco también hemos plantado lechugas. Aquí planté estas lechugas antes de que Anika me diera la idea de plantarlos solo atrás. O sea que aquí esperaré a plantar los melones o los alficost o lo que sea hasta que hayamos consumido las lechugas del principio. Siga. En este siguiente bancal, este es el bancal que tenía todas las brasicáceas este otoño e invierno, que siguen quedando los brócolis del final, pero aquí en esta parte, en este final, estaban las coles que ya cosechamos y las coliflores que cosechamos, las que estaban bien, pero la mayoría de las coliflores salieron fatal este año. Pero los brócolis siguen quedando y lo dicho, ya estamos empezando a quitar las plantas. Pero aquí plantamos el otro día cebollas, que bueno, ya veo que hay que venir a quitar hierbas y están empezando a salir las coles. Pero bueno, aquí hemos plantado cebollas y en este bancal de al lado están las cebollas que plantamos en octubre o noviembre, no me acuerdo cuándo fue. Ahora, este año me ha ocurrido una cosa interesante con las cebollas. Normalmente yo planto cebollas en otoño y luego planto donde haya faltas y donde me apetezca en primavera. Y realmente todas esas cebollas no las cosecho hasta mayo o hasta principios de junio, cuando ya están secas y bien como cebolla para conservar. Ahora, este año no sé qué ha pasado, no sé si es porque planté una variedad que no es o qué. Normalmente yo cuando compro cebollas en el vivero pone cebollas y no me pone variedad ni nada. Entonces creo que a lo mejor es una variedad como de cebolleta o algo. El caso es que el otro día estábamos quitando hierbas aquí en las cebollas y la gran mayoría de la primera tanda que plantamos, o sea, aquí tenemos ahora 4 tandas de cebollas, pero había 2 tandas que plantamos en otoño. Pues la primera tanda de esas 2 estaban casi todas para cosechar, muy pequeñitas, pero ya listas para cosechar. Entonces, no sé, es un poco raro, pero bueno, lo que he hecho ha sido cosechar todas las que estaban para cosechar. La segunda tanda es la que está aquí, que están bastante pequeñas y aún no están para cosechar. Pero bueno, esta siguiente tanda que he plantado ahora en primavera, he rellenado todos los huecos donde hemos cosechado y donde había faltas, que bueno, se podría decir que no es ideal porque estoy plantando el mismo cultivo 2 veces seguidas prácticamente en la misma temporada. Pero bueno, yo creo que al ser cebollas va a estar bien. En cualquier caso, todas las cebollas que he plantado ahora en primavera son cebollas rojas, porque las cebollas rojas solo se pueden plantar en primavera, no se pueden plantar en otoño, y las cebollas rojas nos duran bastante más. Las cebollas rojas son las cebollas que estamos consumiendo ahora, porque se conservan mucho mejor. Bueno, en realidad ahora justo nos hemos quedado sin nuestras cebollas rojas de la primavera pasada y ya estamos comiendo las que acabamos de cosechar, o sea que por un lado estaba bien que estaban listas para cosechar. Bien, este bancal siguiente, bueno, también hay algunas lechugas por aquí y aquí, que estos son lechugas que han salido solas de semillas que quedaron aquí el año pasado. La verdad es que lo agradezco porque las semillas que sembramos no han salido y no he plantado antes, podría haber plantado lechuga antes
Y nada, ahora estamos comiendo lechugas y lo agradecemos. Pero bueno, en este bancal de al lado, que lo preparamos hace unas semanas, vamos a plantar hoy el maíz que tengo en el invernadero. Ahora vamos a entrar en el invernadero y os voy a enseñar. Está listo ya para trasplantarlo en este bancal y os voy a enseñar el bancal de patatas. Por aquí. Mirad, aquí os puedo enseñar algunas de las cebollas que estaban ya listas para cosechar, que se ve porque se doblan y aquí cuando lo tocas ya no está terso, está bastante vacío. Esta la dejé porque tiene un poco, pero la gran mayoría estaban, eso, vacías ya aquí, ya habían engordado como esta o menos, como estas aquí. Pero bueno, lo que hemos hecho ha sido plantar más cebollas. Todas estas cebollas son cebollas nuevas. Y aquí, este es el bancal de las patatas. Y ahora están empezando a brotar las patatas que compré como patata de siembra, que que han brotado bastante más tarde que las que planté ahí, que eran nuestras del año pasado. Así que bueno, a ver qué tal salen las patatas. Vamos al invernadero. Miraros qué lindos. Bueno, aquí está el invernadero, todas las semillas que he estado sembrando, la mayoría han germinado ya. Aquí tenemos los pepinos que os digo que voy a plantar ya esta semana. Estos acaban de germinar. Aquí voy a tener que sembrar otra vez porque eran semillas viejas y no han salido. Berenjenas, pimientos. Aquí voy a sembrar flores que todavía no he sembrado, está vacío. Aquí tenemos más flores, cinias, caléndulas, que las voy a trasplantar ya porque las caléndulas aquí dentro en el invernadero con el calor lo pasan mal y realmente si quiero que florezcan esta primavera tengo que sacarlas ya, o sea que esta semana las trasplantaré también. Aquí tenemos a Neo. Hola, chiquilín. ¿Cómo es tan guapo? Aquí tenemos los tomates, han germinado todos, excepto una variedad, que lo que voy a hacer es trasplantar algunos de estos aquí. Y lo que tengo que hacer es venir a quitar los que me sobran, porque solo tengo sitio en el huerto para la cantidad de agujeros que hay en esta bandeja. Y cada agujero tiene entre 1 y 4 tomates, entonces tengo que quitar bastantes tomates que no me merece la pena trasplantarlos, porque van a ocupar sitio aquí en el invernadero y es que no tengo sitio en el huerto para ellos. Entonces voy a tener que hacer eso. Aquí tenemos la albahaca, que quiero sembrar más. Nos encanta la albahaca, nos encanta hacer pesto y el pesto nos dura todo el año en el congelador. Muy bonito. Aquí tenemos el maíz. Todo este maíz es el que vamos a plantar hoy en el suelo y vamos a resembrar esta bandeja de maíz otra vez, es maíz dulce. Aquí tengo girasoles, que estos son los girasoles gigantes que sembré hace 2 o 3 años. Estos no han salido. Pero bueno, estos girasoles, no sé, creo que crecieron como a 3 o 4 metros hace 2 años. Y el año pasado planté algunos, pero la gran mayoría es que el año anterior se habían resembrado, se habían caído semillas en el suelo y nos salieron unos girasoles gigantes. Ir a ver los huerto tours del verano pasado, están increíbles. Peínate la ceja. He tenido cejas despeinadas todo el día. Creo que ahora. Aquí están los calabacines. Estos calabacines los sembré hace una semana o semana y media. Algunos todavía no han salido y no sé si saldrán. A lo mejor tengo que volver a sembrar. O puedo separar estos. Nada, los plantaré dentro de un par de semanas. Y aquí están las calabazas que, como os he dicho, van a ir en el mismo bancal otra vez. Pero este año... Es que creo que yo tengo tendencia a plantar las cosas muy juntas. Y en esos 2 bancales a lo mejor planté el año pasado como 30 plantas. Y al final estaban como a 1 metro de distancia entre ellas, que es demasiado cerca. Entonces este año he decidido plantarlas a 3 metros y luego intercalados, o sea que estarán como a 1,5 metros o 2 metros más o menos. Bueno, he plantado 12 plantas y me he dicho a mí misma que solo puedo plantar 12 plantas. En algunas de estas macetas he sembrado 2 semillas para que me salgan y si me sale una de más la voy a quitar.
No la voy a trasplantar a otra maceta para tener más, la voy a quitar, porque solo puedo plantar 12 plantas. Luego, aquí en esta bandeja he sembrado judías verdes, porque como no me salieron en el huerto donde sembré de siembra directa, he sembrado aquí a ver si me germinan mejor, porque no sé si era por los pájaros o por qué no me han salido. He sembrado aquí y todavía no han salido. Aquí he puesto flores, tenemos cosmos y aquí más cosmos que todavía no han salido. Y aquí está el alficós y todos los melones. Esto es lo que voy a plantar en los arcos y algunos melones con las calabazas. Y creo que ya está, no hay nada más que contar. Vamos a plantar todo este maíz y luego a sembrar más maíz y ya está. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y hasta la próxima.